Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Bueno, acá estamos como siempre por las pantallas de Venezolana de Televisión. Bienvenidos al Día Podcast. Roger Villegas. Muy buenas tardes, Jocelyn, para ti y para toda la audiencia que sintoniza a esta hora Al Día, como siempre con los temas que son tendencia en las redes sociales y mucho más por estos días, ¿no? Mira, bueno, quisiéramos arrancar de forma habitual con nuestros temas, con la alegría que además caracteriza también este espacio, pero no es un secreto para nadie. A principios de este año, el pasado 3 de enero, se dio este secuestro al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, una intervención militar en nuestro país, cosa que además al pasar de los días también nos dejan varias preguntas acerca de cómo, ¿no?, pudo haber afectado esto a la población venezolana, muchas emociones que van y vienen, el tema de cómo tratar incluso este tipo de escenarios con nuestros niños, y no solo cómo tratarlo, porque además, Roger, no fue que lo vimos a través de videos en las redes sociales, no fue que nos los contaron, sino que lo vivimos en carne propia en ese momento. Bueno, hay una pregunta que a mí me persigue a lo largo de todos estos días y es esa pregunta, por ejemplo, de mi hijo de 6 años, en ese momento justamente donde se asoma por la ventana de su casa y ve justamente lo que está pasando, estos bombardeos hacia esta zona específicamente Fuerte Tiuna, y me pregunta, mamá, ¿está en peligro nuestra vida? O sea, ¿es posible eso? Entonces, ¿cómo reaccionar incluso en ese tipo de momentos y qué tipo de emociones se van generando? Si esto tiene algún tipo de trauma, incluso en los venezolanos y las venezolanas, y como hemos podido conversar también con muchas personas, obviamente esto ha sentado un antes y un después, porque no somos un país que está acostumbrado a este tipo de cosas, no somos un país que levanta las banderas de la guerra. Tú también lo viviste, Roger, Así es, con tus hijas, con tu familia también. Sí, sin duda que es así como lo mencionas, son muchas las preguntas que nos hacemos en este momento, porque parte incluso de algo tan sencillo como conciliar el sueño, por ejemplo. Escuchas un ruido y automáticamente te pones en alerta, ¿sabes? A las 2 de la mañana, estos últimos días me ha costado muchísimo dormir, lo confieso abiertamente para acá, para toda Venezuela, porque como lo comentas precisamente nosotros que vivimos en Fuerte Tiuna, logramos ver y observar, y esa detonación fue la alarma que nos despertó, y sin saber qué hacer realmente, porque como tú misma lo comentas, es una situación que no estamos preparados. Venezuela es un país pacífico, de alegría, de muchas emociones, pero bueno, tocó asumir esa valentía de, bueno, resolver y proteger la vida de nosotros, de nuestros familiares y de la comunidad en este caso, ¿no? Y bueno, son las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo vivir a partir de este momento? Quienes tuvimos quizás eso de vivirlo tan cerca, pero además también irnos hacia otro lado, quienes perdieron un familiar, porque Claro. más de 100 personas fueron afectadas, lamentablemente perdieron la vida por esta incursión ilegal, militar y criminal, y perdieron un familiar cumpliendo sus funciones, tanto civiles como militares. Entonces, cómo vivir la vida a partir de este momento forma parte de esas reflexiones que queremos hacer el día de hoy, y dar esas herramientas a las personas que nos están viendo para afrontar la vida después de una situación de este carácter que nadie esperaba, ¿no? Entonces, esas herramientas como tú misma lo decías, van a empezar los chamos las clases, cómo poder llevar esta situación y que los niños puedan comprender qué sucedió, y además, porque muchos chamos van a repetir quizás lo que ven en casa y no todos tienen esta conciencia de decir la verdad, algunos celebrando, muy pocos, obviamente. Quizás también el tema de las redes sociales, hay que analizar toda esta situación para poder llevar ese mensaje de los eventos, los sucesos que realmente ocurrieron el 3, y es algo bastante complejo. Nectalí Tovar, nuestro invitado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Psiquiatra. están ustedes? Nectalí, hoy te invitamos obviamente para dar esas recomendaciones, pero también como una especie de consulta, porque sabemos que muchas de las interrogantes, muchas de estas preguntas que quizás a veces
uno incluso que ha tenido la oportunidad de conversar, en ese momento no supo cómo llevar y hasta el sol de hoy uno trata de buscar como las herramientas para responder, ¿no? Esta serie de preguntas que giran en torno a eso, esas conclusiones que hacen sobre todo nuestros chamos. Bueno, sería interesante, más que una consulta, ¿no? Porque estamos en un medio público, pero sería interesante conocer cómo fue la experiencia de ustedes, cómo se sintieron, qué sintieron, qué fue su primer pensamiento, qué sintieron ustedes cuando inmediatamente abrieron sus ojos y se levantaron de su cama y qué dijeron, qué hicieron, qué fue lo primero a dónde fueron, a un baño, buscaron a sus hijos, o salieron corriendo, o qué hicieron, cómo se sintieron ustedes. Bueno, yo particularmente intenté llamar a mi mamá, pero me salió, no sé, la que conseguí primero fue mi hermana y le dije, los amo mucho, no sabemos además qué va a pasar, no sabemos si vamos a salir de aquí, no sé exactamente ni siquiera lo que está sucediendo, dile a mis papás que los amo mucho y que está pasando esto. Inmediatamente cuelgo el teléfono y despierto a mi hijo y le digo, vístete, porque creo que quizás como muchas personas de repente sintieron que lo más seguro era salir como de los edificios, porque además no entendíamos en qué contexto y cómo se estaba dando pues justamente esta intervención. Y como decía hace un rato, la primera pregunta que me hizo mi hijo, mamá, vamos a morir, o sea, nos van a matar. Entonces en ese momento responderles eso como en una especie como de calma es muy difícil. Sí, básicamente crea la incertidumbre. Claro. Lo inesperado, no sabemos, la confusión. Y eso es lo primero que ocurre cuando una persona presenta una situación postraumática o se somete a una situación estresante. Entonces, hay algo muy importante. El niño te hace interrogantes, te hace preguntas. Pero yo quisiera decir a la población en general que la mayoría de nuestros chamos, nuestros niños, tienen una mejor neuroplasticidad que nosotros los adultos. Entonces, esa capacidad de ellos de hacer un recuerdo, pasarlo de lo negativo a lo positivo, eso en cualquier momento va a ir paulatinamente mejorando y se van a ir sintiendo diferentes. Para nosotros, que quizás vivimos el momento cuando presenta una situación traumática, es como que revivirlo. Y cada vez que lo cuenta, cada vez que lo expresa, es volverlo a revivir. Eso te genera una situación, para muchos es desahogar, ¿no? Liberar. Pero es verlo como que ese miedo, cómo transformarlo y cómo hacerlo. ¿Okay? Entonces, eso es importante destacarlo, porque muchas personas en la consulta me preguntan, su preocupación son los chamos. Claro. ¿Ok? Pero no, todo lo contrario. Ellos tienen mejor neuroplasticidad que nosotros. Entonces sería empezar a trabajar en nosotros mismos para poder casualmente darle esas herramientas a ellos, porque claro, ellos lo viven de una manera y nosotros de otra. En ese sentido, ¿cómo vivir luego, ¿no? Le comentaba en particular que el tema de conciliar el sueño y justamente a la hora en que ocurrieron estos hechos ha sido en particular una máxima, ¿no? No he podido conciliar el sueño. Es una madrugada. Y es la hora donde nosotros, el ser humano se relaja más. Sí, no, y casualmente uno de repente en una situación normal piensa quizás algunas cosas que te preocupan en cuanto, no sé, una actividad que tienes al día siguiente, en una normalidad. Pero cuando ocurre un evento de esta naturaleza que está en riesgo es tu vida, ¿cómo superar esta situación, al menos para conciliar el sueño y no creer que puede ocurrir nuevamente? Sí. Te puede hacer algo que se llama revivir el momento nuevamente. O sea, no puede estar pasando nada, pero de repente te despierta. Ahí hay que hacer algo que se llama higiene del sueño. Es decir, bañarte con agua tibia, leer un libro, reposar, hacer ejercicio de respiración, tratar de descansar y no ver noticias o información que tengan que ver con el evento. Por ejemplo, porque si ves algo en el momento a la hora, en ese momento te va a empezar a recordar lo que viviste, lo que experimentaste, que por supuesto fue algo negativo. Roger, en tu caso, pudimos conversarlo obviamente antes de traer este espacio, pero seguramente gente de repente se siente identificada contigo. Miranda, que es un poquito más grande, tiene 7 años, obviamente tienes una chama más pequeña. O sea, ¿cómo fue además eso y cómo reaccionaste? Porque creo que en algún momento nosotros habíamos conversado qué hacer, ¿no? En este tipo de casos, pero al final, como no estamos acostumbrados, una cosa de repente es anticiparse y pensar cuáles pudiesen ser los escenarios y cuál pudiese ser nuestra reacción. Es un elemento interesante, disculpa. Que el momento que como tal. A pesar de que podíamos decir estábamos preparados para cualquier situación, vivir el momento es otra cosa. O sea, todo el mundo sabía
que a pesar de hacer un entrenamiento por una situación de desastre natural, lo que sea, vivir el momento es otra cosa y eso va a depender de la capacidad de la persona, cómo estaba, qué estaba haciendo. ¿Me entiendes? Claro. Sí, bueno, en mi caso realmente, en efecto, como tú lo dices, no estaba claro de cómo era la situación, simplemente escuché la detonación y el primer instinto fue en salir y proteger a mis hijas, pues a mi esposa, obviamente. Abandonamos la vivienda, es un edificio, yo vivo en el piso 15, entonces tuvimos que salir porque mi temor era que alguna de estas explosivos cayeran en el Ya. edificio y pudiéramos quedar allí atrapados, obviamente. Entonces salimos. Y bueno, obviamente todo el mundo, los vecinos, pues la gente salió en pijama como estaba, Sí, obviamente, sí, porque sí. lo principal es proteger la vida. Y empezó allí, obviamente, niños, mujeres, las personas no sabían qué hacer, gritar, llorar. Y bueno, sí me sorprendió gratamente que mi hija Miranda, casualmente, y mi esposo mantuvieron siempre la calma, la entereza. Y además ella me comentaba que eso que hacen en la escuela. Ajá. Ajá, Le Eso, sirvió. sí, Como eso de sí, entrenamiento que hacen. exacto, ella me El lo comentó a simulacro. posterior, exactamente, Ok, sí, me simulacro. hicieron papá, yo me acordé de lo que me dijeron en la escuela, en el colegio, que lo principal es mantener la calma. Y yo me sorprendí gratamente porque, bueno, uno como padre quizás no se espera que los chamos actúen de esa manera, No, pero gracias a Dios mi pero hija, quizás tienen por eso mismo, tienen una mejor capacidad para ver la vida de otra forma. Ahora bien, ustedes ya eso pasó, se sintieron mal, se sintieron incómodos, pero hoy en día, después de ya casi 5 días, hoy en día, ¿cómo se siente? Bueno, particularmente yo creo que esto es algo como que compartes con muchas personas, ¿no? En la calle, de repente un sentimiento ahí como de incertidumbre, como muchas emociones allí como cruzadas, porque seguido de eso, pues una serie de acontecimientos también que generan en la gente pues mucha duda. Eso, por ejemplo, no lo he podido hacer, como Ujú. desconectarme del todo del celular y poder descansar. De hecho, me despierto ya no sé ni Bueno, pero cuántas veces en la evidentemente ustedes madrugada. también trabajan con con la información, noticias, las con noticias, claro, información y tienen que estar al día, como dice el programa. exactamente. Exactamente, entonces, pero bueno, Lo que sí, y yo creo que, y eso quería preguntarte, ¿no? ¿Es posible que este tipo de eventos empiecen a generar malestar físico? Porque yo particularmente, bueno, no siento hambre, o sea, ya, como ya por un tema hasta de horarios, de obligación, pero el estómago es como si todo lo que comiera, absolutamente todo, me cae mal. O el sea, no cuerpo es siento una reflejo, estabilidad. el cuerpo es reflejo de lo que nuestros pensamientos y nuestras emociones sienten. El cuerpo refleja todo eso, o sea, a partir de ahora, muchas personas van a sentir dolor de cabeza, mareo. Si tenían alguna otra patología, por ejemplo, si son hipertensos, Ok. bien van a tener cifras tensionales, porque van a recordar el momento, a vivir el momento. ¿Cómo juega el sistema nervioso en nuestro cuerpo a partir de este tipo de eventos? Es Bueno, una huella. sí, eso va a depender del individuo, Ok. va a depender de la persona. Va a depender si la persona tiene un antecedente psiquiátrico o no. Si no lo tiene, puede ser una persona que quizá con su capacidad de neuroplasticidad, a su edad, nos incorporemos a trabajar normal, a hacer nuestras actividades diarias, paulatinamente vamos a ir superando la situación. Mira, tenemos que hacer una pausa en este al día, pero sin Vale. embargo quisiera que pudiéramos dar algunas otras recomendaciones, sobre todo también saber qué calificar como normal y cuándo decimos, mira, esto que me está sucediendo, quizás ya han pasado algunos días, debo ya quizás tomar una atención más personalizada para poder superar toda esta Eso es situación que importante vivimos. porque esos pensamientos neurocognitivos vamos a identificarlo y vamos a decir, esto es normal, esto está ocurriendo, esto es real. Eso es lo importante en la consulta. No, y sobre todo que creo que es la duda que tienen muchos padres, si obviamente, como se espera, ¿no? Retomamos las actividades escolares, ¿qué planes y qué conversaciones, qué rutas de repente alternas a la hora de una situación uno debe considerar? Porque tener la confianza de repente de dejar a tu chamo en un espacio durante una cantidad de horas que no sabes o no estás presente, obviamente eso va a generar mucha duda en la gente. Entonces, ¿qué recomendaciones damos en este sentido? Tenemos que hacer una pausa. Resilientes porque sí. De hecho, así se llama nuestro podcast del día de hoy. Ya venimos con más al día, primero momento de publicidad. Y es que con Paga y Pégala tus regalos te pueden salir gratis, pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y compartes más momentos con los tuyos. Porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú.
Bien, estamos de vuelta en este espacio al día, hoy hablando de un tema además más que necesario, obviamente, por la situación y sobre todo lo que siempre hemos buscado en este espacio, Roger, así como tú lo decías en principio, es dar herramientas a la gente. ¿Cómo podemos ayudar a quienes nos están viendo, más allá incluso de compartir nuestras propias historias que seguramente conectan con otras historias que hemos visto también a través de los medios de comunicación? Es cómo salir, ¿no? Y una de esas cosas es, bueno, ir adaptándonos a un proceso de normalidad, pero ¿cómo se emprende ese proceso también? Y hay un elemento allí que quería mencionar, Jocelyn, y es el tema del sonido, del ruido. Si bien es cierto, ahora estamos quizás más propensos a cualquier ruido estruendoso pueda generar una alarma o una alerta, pero además está ese sonido que es totalmente contrario, pero que también al mismo tiempo te genera otra alarma. ¿El silencio, dices tú? Sí, eso que llaman las personas comúnmente la tensa calma, un Ajá, silencio que casi que me mute, por decirlo así. Esos extremos. ¿Qué pasa? En nuestro cerebro grabó ese sonido de manera negativa. Ahorita escuchas una moto, varias motos juntas, en conjunto tú piensas que va a pasar. Ves una imagen, Un avión comercial. Un avión, exacto. Revisa alguna cosa, incluso vives el momento. Acabas de decir, fuiste a tu casa, viste por la ventana, vuelves a vivir el momento. Entonces, ¿qué es una de las cosas que se aconseja? Es que hay que ir a la casa, hay que volver a retomar el espacio, hay que volver a retomar la situación. Hay algo que se llama, desde el punto de vista conductual, sensibilización sistemática y teniendo contacto con el espacio donde sucedió el proceso. El proceso negativo porque, al fin y al cabo, ustedes siguen viviendo en su casa, su espacio. Claro. No podemos mudar, no podemos... Bueno, hay personas que a lo mejor lo podrán hacer, porque la verdad que, honestamente, hay personas que la situación va a ser tan compleja, o sea, no lo estamos viendo ahora, pero más adelante lo podemos ver. Va a ser tan compleja que va a sentir la posibilidad de que no se va a sentir bien a gusto Claro, a viviendo gusto. allí. Nosotros hemos tenido en Venezuela, por ejemplo, la situación del COVID, la tragedia de Vargas. Hemos Claro. tenido situaciones estresantes que de alguna manera el país ha salido adelante. Cuando hubo sabotaje del sistema eléctrico también. Exactamente, por ejemplo. Las personas a veces se iba por algunas circunstancias, mientras estaban haciendo las reparaciones del sistema eléctrico, había una fluctuación de la energía. Y entonces decía, wow, ya. Había miedo montarse en el metro, había También. miedo salir. Claro. Muy bien, exacto. O sea, son cosas que de Bueno, manera yo le tengo un negativa, terror a los ascensores también. por ejemplo, esas son cosas negativas que genera algo que se llama un estrés postraumático. Ok, ¿y cuánto tiempo puede durar eso? Eso va a depender del individuo. Ok, es un tema individual también salir Exacto, de... si una persona ansiosa por base de personalidad, esto va a exacerbar el proceso ansioso, por ejemplo. Eso va a depender de la persona. Por ejemplo, también una persona de la tercera edad. Claro. Hay personas que son de la tercera edad que este evento genera un trastorno de deterioro cognitivo también. Ok. Entonces, eso es. Y este síntoma, que por ejemplo en particular lo he vivido, la hipervigilancia, estuve revisando allí, que es el tema de siempre estar atento o alerta, entonces de repente estoy más de la cuenta. La defensiva, la Ajá, cosa. es como que, mira, bueno, ¿sabes? Es decir, si hay que tener ahora quizás algún plan, alguna planificación ante cualquier circunstancia que quizás, obviamente, Dios quiera, no vuelva a suceder. Un plan de Pero- contingencia. Pero aquí tuvimos incluso un programa, ¿te acuerdas, Jocelyn? Que armar ese botiquín de primeros auxilios para cualquier circunstancia, ¿no? ¿Lo hiciste? No. Ah, Buen ok. punto, ¿ves? Bueno. Ahí el error. Pero obviamente a raíz de esto te llama la reflexión y dice, bueno, tengo que tener un plan, tengo que tener en las comunidades también desarrollar Es un alguno. aprendizaje que hay que estar prevenido, la precaución, pero no tampoco hay que ser paranoide. Claro. Exacto, ¿cómo definir o saber cuando ya tú Exactamente. estás tomando un extremo y dices, mira, no, ya va, vamos a calmar, o sea, no puedes ir de un extremo ni al otro, sin preparación o tampoco al extremo, ¿no? Al extremo de pensar que nunca nada va a pasar y el otro extremo es exagerar. Que puede pasar todo. Como por ejemplo el COVID, que la gente decía que todos íbamos a morir. Y era la exageración del alcohol, la cosa, nadie me puede saludar, todo eso. O sea, tiene que haber un equilibrio. Y en medio de ese equilibrio, debemos pensar que de eso va a depender también. Hay personas que de alguna manera buscan este equilibrio personal, leyendo un libro, haciendo ejercicio de respiración, yendo a una iglesia, buscando un encuentro personal, ese equilibrio personal, individual y espiritual, pues. Ahora, esta conversación que mencionaba yo en la parte anterior, Nectali, a propósito, bueno, del inicio de clases, ¿no? Que está previsto en nuestro país, ¿no? que se va a dar, bueno, en cualquier momento.
¿Cómo es esa conversación con ellos? Incluso pasados estos días, porque obviamente en el momento era inevitable que los niños estuviesen presentes en estas conversaciones de pasó esto y salió este comunicado y se dio esto. Es decir, ellos están súper informados. O sea, Exacto. una cantidad de información que es imposible, quizás en otros contextos puedas limitar un poco eso. Y muchos Pero niños en tienen ese- celulares. No, incluso desinformados, diría yo. Claro, pero a eso voy Ajá. precisamente. La cantidad de información que llega, incluso porque quizás el refugio en estos momentos de muchos de ellos es en estos aparatos electrónicos. Bueno, digo, en el caso de mi hijo le gusta mucho dibujar, no sé qué. Por ahí se cuela uno que otro video y empiezan a seguir recibiendo información. Entonces, esta conversación que debemos tener con ellos, porque no debemos subestimar lo que pueden o no pueden saber. Cómo validar incluso sus emociones, cómo es esa conversación y se puede dar de repente en algunos casos que algunos no quieren retornar a sus hogares por un tema de desconfianza, no quieren retornar a las aulas de clase porque se van a separar De sus padres. de sus padres que en ese momento fueron como digamos, la refugio, persona, el refugio. exacto, el refugio de, bueno, estoy con mi mamá, o estoy con mi papá, o estoy con mi mamá y mi papá y no me va a pasar nada. ¿Cómo tener esa conversación con ellos? Porque generar confianza en ellos para que ellos puedan, justamente en esa capacidad que tienen de neuroplasticidad, seguir obviamente su camino más allá de lo que podamos estar sintiendo Mira, nosotros como adultos. Yo Buena creo pregunta. que una cosa importante es validar la emocionalidad que tienen. Preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo O sea, se sienten? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste porque nos cambiamos de casa, porque pasó algo en la casa? Ok. ¿Eso cómo te sientes? ¿Tienes rabia? ¿Tienes molestia? ¿Quieres gritar? ¿Quieres llorar? A lo mejor hay padres que no tienen las herramientas y no saben cómo escucharlo. Ok. Le hace falta sentarse con ellos, hablar, validar su emocionalidad. Cuando validemos esa emocionalidad, o sea, reconocerlo y decir, yo también me siento así. Yo también me siento preocupado, me siento ansioso, pero juntos, como familia, vamos a seguir adelante. Vamos a prepararnos para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué información deben tener nuestros chamos? Y esto por una historia que vi exactamente, no sé de quién, pero en estas circunstancias hubo, creo que una mamá o una niña que colocó sus datos sobre su brazo. Entiendo también por un tema de que en medio del caos que pudiese generar una situación como esa, muchas personas obviamente salieron corriendo, la gente salió corriendo en sus carros, el que podía salió caminando, entonces, o corriendo también. Pero, ¿qué tipo de información, digamos bueno, decimos que no estamos totalmente preparados para esta situación, pero cómo estar lo mejor preparado posible? O sea, ¿qué deben saber nuestros chamos a la hora de una situación como esta? Bueno, Rutas alternativas, por ejemplo, de exacto. cómo Por llegar ejemplo, saber, por ejemplo, cuál es un lugar de donde se pueden resguardar todo. Ok. Y verlo como algo que puede ocurrir, que puede pasar y que si nos protegemos nos podemos salvar todo. Buscar un espacio donde, por ejemplo, si te sientes así, ves algo, vamos todo al cuarto, a la Números de habitación. teléfono, quizás. Exactamente, tener algún contacto de referencia, tener esté el cercano. bolsito, el key, y ahí en el bolso tener los datos, Ok. tener la información, número de teléfono, cédula, cuáles son sus padres, el tipo de sangre. Es Es muy importante. importante. El tipo de sangre es sumamente importante. Porque a Níquel. veces en esa situación no sabemos y puede pasar cualquier cosa. Muy bien, muy buenos datos allí nos has aportado. Te preguntaba también antes de irnos a la pausa en el bloque anterior, ¿cuándo nosotros tenemos que estar alerta de cuando estas actitudes que estamos tomando o algunos síntomas que podamos tener ya se están excediendo quizás fuera de lo normal y es una alerta para decir, mira, tengo que llamar a Nectalí, hermano, atiéndeme, o atiende a un amigo, un conocido? Ahí cuando la dinámica de la vida, el resto de las esferas de la vida están afectadas. Trabajo, hogar, cuando no quieres ir a un lugar público, tienes por ejemplo agorafobia, te da miedo a ir a una marcha, a una actividad política, te da miedo a ir a una iglesia, Ok. te da miedo a estar en un lugar donde conozco gente que me dice, doctor, yo tengo miedo de ir al hospital ahora porque no sé qué pueden pasar. Entonces dice, no, tú tienes que ir a tu consulta, tienes que ir, no tampoco puedes salir a la calle pensando que algo malo va a pasar. Siempre alguna situación puede ocurrir, pero no puede ser la dinámica diaria de la vida, completamente. O sea, entonces cuando eso ocurre, que no está durmiendo bien, que llora de la nada, no ha pasado nada y estás acostada en tu cama o estás solo allí y comienzas a llorar. Cuando es sistemático, cuando es recurrente. Exactamente, eso puede ocurrir en estos días, algo agudo. Pero en la medida que va pasando el tiempo, tú sientes que vas memorizando otras cosas, haciendo actividades, haciendo ejercicio, pensando en positivo, que vamos a avanzar, que vamos a seguir adelante,
que tenemos que tener fe que Venezuela va a seguir adelante. Todas esas cosas que uno tiene que pensarlo de manera positiva para uno poder avanzar. Pero si constantemente uno está trabajando y está pensando que van a tirar la bomba otra vez, Claro. estás en casa, en familia, en una reunión, vamos a hacer un cumpleaños, una reunión y vamos a pensar que puede ocurrir algo. O sea, eso constantemente no es normal. Entonces ahí es donde es que necesita de la terapia de un psicólogo o un psiquiatra. No, bueno, y esto también creo que es un elemento que hemos mencionado como en otras oportunidades, donde decimos que, bueno, las redes sociales han dado como la libertad a muchas personas para manifestar su pensamiento. Pero yo creo que en estos casos hay que ser como muy cuidadoso. Usted puede pensar de la forma que usted quiera, Claro. pero quizás permitirse ir al perfil de otra persona, cosa que también ha sucedido en los últimos días, a burlarse, a reír. O sea, hay que cuidar esos detalles. Cada quien que asuma como puede. Y al final creo yo, que creo que es algo como colectivo. En el ambiente se respira es esa misma incertidumbre, es esa Claro. misma en algunos casos tristeza, es esa misma conmoción, es Es un decir, sentir general. exacto. Y todos podemos expresar y sentirnos como nuestros pensamientos pueden ser todos negativos en incertidumbre, en ansiedad. Pero ¿cómo lo expresamos? Y cómo esa manera también no afecta al otro. Claro, como revisar, incluso tener ciertos límites. La gente Exacto. puede publicar lo que le provoque a Lo través que de su crea, red lo que social. crea. Pero Bueno. obviamente siempre y cuando no atente ni No contra altere las leyes la ni contra la dinámica del integridad de otra otro persona. y queda afectando a la dinámica del otro. Ahora la risa. Nosotros nos caracterizamos por ser un pueblo alegre, que echa broma. Esto también es un mecanismo de defensa en estas Claro, por situaciones. supuesto, es un mecanismo. Hay personas que se ríen de la nada, se ríen es un mecanismo de defensa y no quiere decir que están contentos. Ok. ¿Ok? Es algo ambivalente, sí, pero es una forma de expresar su emocionalidad, por eso es que hay que reconocerla, o sea, como tú te sientas, es que tú vas y si tú ves que no te la está afectando más nadie, evidentemente tú puedes seguir sin ningún problema. Incluso hacer estos grupos, ¿no? Como hemos hecho nosotros de alguna manera, bueno, conversando como ciertas situaciones o ciertas situaciones personales y hemos encontrado como una especie de catarsis de liberar como muchos Exactamente. sentimientos, ¿no? Y allí también yo abogaría por también, ¿con quién te vas a reunir? ¿Con quién vas a conversar? Hay Y que son buscar. personas tóxicas también, hay Por personas eso, que son entonces tú tóxicas. dices, bueno, a veces toca con familiares, darle Poner un stop. límites, Mira, no poner me escribas, límites. no me llames, si vas a, o sea, si no vas a contribuir para algo positivo, entonces mejor que no me escribas, no me llames, o sea, o esa ambigüedad de que estoy pendiente de ti, pero después coloco otras cosas celebrando este tipo de Negativa. situaciones, porque lamentablemente lo hemos visto y es totalmente triste, diría yo, No, y lo más lamentable que creo que han repudiado todos los sectores de nuestro país, han muerto venezolanos, además. militares y civiles, venezolanos, compatriotas, hermanos de identidad y de cultura. Tenemos que hacer una pausa, señor coordinador, tenemos un poco de tiempo todavía. Quisiera que también pudiéramos poder también darles herramientas, precisamente tú que estás comentando esto, a esos familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Es muy importante también cómo vivir con ese dolor. Todos hemos perdido algún familiar querido, en particular yo lo he dicho en varias oportunidades, mi mamá, pero fueron circunstancias de salud y fue como una rosa que se fue marchitando lamentablemente. Pero en este caso fue algo sorpresivo, algo que rechazamos todos, ¿no? En el cumplimiento de sus funciones o simplemente estando en su casa y una bomba atentó en contra de su vivienda. ¿Cómo llevar la vida luego de esto? No, bueno, es un duelo. Es un duelo. Y se dice que un duelo puede durar hasta 6 meses. La persona se siente mal, triste, ansioso, con trastorno del sueño. Eso es un duelo, es un dolor que te desprenda algo de tu familia. Y es algo inesperado. Como también la pérdida de la casa, es un duelo. Es Claro. algo que te está afectando, que están quitando algo que está dentro de ti como persona. En tu dinámica, de tu normalidad. Y la mejor consolación es que la persona también pueda, con su capacidad de resiliencia, pueda más adelante seguir, que tiene otros hijos, tiene otra familia, tiene otra comunidad. Y lo interesante de todo esto es que esto ha afectado a la población en general. O sea, a todos los venezolanos nos duele. A todos los venezolanos nos sentimos tristes, aunque hayan personas que no estuvieron tan cerca de una detonación. De pero repente tenían un familiar ahí. tener un familiar, un conocido, una amistad, y perder una amistad, eso de alguna manera, eso afecta emocionalmente. Entonces hay que seguir adelante y si no encontramos la opción de que nuestras vidas continúen, tenemos que recibir terapia.
Mira, a propósito de que estás con nosotros, Nectalí, bueno, hay que agradecer. Por allí he visto psicólogos incluso que nos han acompañado a través de este espacio, ofreciendo recomendaciones, obviamente de forma gratuita, ofreciéndose incluso a muchas de las personas que vivieron este tipo de traumas, a decir, si te sientes de esta forma, puedes llamarme, puedo acompañarte. Algunas asociaciones también que tienen que ver con psicólogos de nuestro país, también dando como algunas recomendaciones, incluso números de emergencia a donde la gente puede comunicarse y puede quizás encontrar una respuesta que en ese Y momento haga ojo, como la no es que diferencia. tengamos problemas mentales, es una situación adaptativa Claro. que todo nos afecta y yo por ser psiquiatra, vivo una experiencia como esa, igual tengo que buscar herramientas para avanzar y seguir. Es Porque a así, todos porque eres nos- un ser por- humano, además, Somos seres también. humanos. Sí, bueno, en ese mismo sentido, bueno, saludo a Harold Tobar, amigo también de esta Saludos. casa, Estado quien pendiente. ha estado muy atento también, me escribió. Gracias, hermano. Y también al doctor Gilberto Aldana, amigo también de este espacio, quien ha estado también colocando a disposición no solamente su persona, sino todo su equipo desplegado, números de teléfono. También el psiquiátrico de Caracas está atendiendo a las personas. Exactamente, sí, hemos atendido personas, trabajadores y personas que de alguna forma lo complejo es que personas que nunca han tenido, nunca se han visto con un psiquiatra o un psicólogo y posteriormente a esta situación no pueden Acudieron a dormir, estos espacios. pasan todo el día llorando, no quieren comer, el tratamiento. Hay que buscar eso. Tenemos que hacer una pausa. A regreso, más recomendaciones, porque lo que queremos obviamente también es ayudar a quienes no cuentan con estas herramientas de la mano, bueno, darle en la medida de las posibilidades y en la medida de respeto también a todas estas familias que mencionábamos hace un rato, herramientas para, bueno, para tratarnos de volver a lo que es nuestro ritmo de vida, aunque en el caso de estas familias sabemos que eso no va a ser así. Ya venimos con mucho más del día. Estamos de vuelta en Al Día. Bueno, ya estamos conversando, dando algunas herramientas resilientes porque sí. En nuestro capítulo de hoy tenemos a Nectalí Tobar, que nos ha dado algunas herramientas durante todo nuestro episodio. Y bueno, hay algo también que quisiera preguntarte, Nectalí, y tiene que ver con eso en que quizás asumo esta postura de varón, ¿no? A veces Ajá. uno es como más cerrado. Las mujeres tienden quizás a abrirse más, uno a veces espera como otro momento, quizás más en soledad o de repente con mi pareja, con mi esposa, soy un poco más abierto. Pero ¿qué tan importante es hablar y no aislarse? Esto en primer lugar. Y por lo otro, ya que tú eres psiquiatra, ¿cuándo el uso de fármacos ya sería necesario en una persona que presente quizás alguna otra síntomas pues, ante esta situación? Bueno, mira, en primer lugar estás hablando de un elemento muy importante que quizás, por eso que dicen que estadísticamente las mujeres se deprimen más que los hombres. Y es que son las mujeres que van más a consulta que el hombre. Quizás uno lo exterioriza, Sí, exacto. la mujer puede ir a la consulta y decir, estoy deprimida. El hombre es más difícil. Se refugia en otra cosa. Busca otros elementos. O Que a veces para- incluso no son los correctos. a veces no son los correctos, por ejemplo. Pero, de alguna manera, es importante hablarlo, conversarlo, discutirlo, exteriorizarlo y hasta llorarlo. Si es necesario. ¿Por qué no? Pues, ok. El otro elemento me decías de que cómo de alguna manera nosotros podemos hacer las cosas para poder buscar este equilibrio, cómo hacerlo, cómo sentirnos consigo mismo más cómodo. Bueno, eso depende cómo haces tu confort. Tú buscas tu espacio, tu momento, tu lugar para sentirte más equilibrado emocionalmente. En confianza también. Claro, por supuesto, porque de repente puedes sentir que no tienes dudas con otra persona, no tienes confianza cómo exteriorizarlo. O que te A lo puedan mejor los juzgar. sentimientos, exacto. Te van a decir, ¿para qué lloras? Tú eres bobo, ¿qué te Más o menos pasa? llora, vale, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, eso tenía que pasar, por ejemplo. O sea, te pueden decir y no te validan las emociones. Ok. Por eso es importante, cuando decía con los chamos, hay que validar la emocionalidad. O sea, ¿te sientes mal? Sí, yo también me siento mal. Y juntos, los dos, vamos a ayudarnos. ¿Me entiendes? Y a veces, porque a veces pensamos, no, sí, juzgamos, señalamos. Y quizás muchas personas tienen alguna situación y este evento fue el que desencadenó todo nuevamente. Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay personas que de repente no habían exteriorizado y esto generó este proceso.
Mira, bueno, mencionábamos el elemento de las redes sociales, porque bueno, por estos tiempos nos saturamos allí de información. Obviamente, como decíamos hace un rato, hay quienes no nos podemos quizás desconectar por completo, porque bueno, está asociado también a nuestro trabajo y bueno, a saber, ¿no? Y entender y estar lo más enterado posible de la situación como se está dando, ¿no? Pero hay cosas que, como yo te mencionaba hace un rato, hay gente que, bueno, que extrapola su ámbito y su libertad de escribir lo que quiera a través de las redes sociales, se va a otras redes, publica algo, valida, incluso, aunque lo hemos visto pocas veces en nuestro país, ¿no? Celebrar esta situación, creo que la mayoría de los venezolanos no lo está haciendo, ¿no? Hemos visto hechos de celebración, bueno, en el Aislado, exterior, aislado. algunos mensajes de odio, otros limitados también a decir que era una situación que tenía que pasar. Pero ¿cómo lidiar con eso? Sabiendo además que nadie te va a contar, ni siquiera viéndolo en documentales, ni anticipándote la situación, ni viendo lo que ha sucedido en otros países que están en guerra, vas a sentir lo que sintieron quienes escucharon esos bombardeos. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque está la emocionalidad a flor de piel. Yo he visto, Que es tuya, que te claro, pertenece. pero yo he que- visto gente que se limita de repente a escribir en las redes sociales y estos días, bueno, ha soltado eso que tú decías, que a lo mejor estaba guardado ahí y que, bueno, por esto. Entonces, ¿cómo lidiar con esos mensajes? Porque a veces puede dar mucha indignación y puede sentir la necesidad incluso de responder ante esos mensajes. Bueno, primero hay que respetar la decisión del otro, como piensa el otro, ¿no? Ok. Con tolerancia y con reconciliación y perdón. Con tolerancia en el sentido de que si tú ves que esa persona está muy cercana a ti, Ujú. trata de no la comunicación sea mínima, Ok. porque es muy tóxica la información, te afecta tu emocionalidad. Para que exista una persona que sea manipulable, tiene que existir una persona que se deje manipular. Ok. Si la otra información que el otro te dice, no seas bobo, no te sientas mal así, deberíamos de salir a celebrar, por ejemplo, y tú consideras, según tus conciencias, Principios, tus valores. principios, valores como venezolano. Dice, no, yo aunque tampoco quisiera estar llorando, pero no me siento en condiciones emocionales como para celebrar o para... Y eso de alguna forma, de alguna manera, nosotros debemos identificar que o no la trato por un tiempo, Ujú. porque es tóxico Sí, para mí, limito la conversación. lo bloqueo, limito la conversación y evitar que ese odio trascienda en mí. No, y hay que también tomar en cuenta varios elementos. Hay quienes lo hacen quizás adrede, también, buscando de provocarte. Entonces hay que saber, Exacto. aunque su respuesta fue muy, obviamente de médico, creo que no tengo todavía esa capacidad tan fuerte de responderle así Ser tan tajante así calmado, ¿no? no es que tiene Pero- que ser así, o sea, Así, te si yo entiendo. veo que hay alguien que constantemente me manda información, lo bloqueo, y que Exacto. no me gusta, va en contra de mis principios, y uno tiene que tener personalidad, bloqueo automáticamente. Ahora, hay otro elemento allí y es el que no puedes evitar. Por ejemplo, Un Cuando es familiar, un por ejemplo. vínculo familiar muy cercano. puede ser, pero también está en el ámbito laboral. Llegas a tu trabajo, incluso una persona que tenga alguna posición de poder sobre ti, tu jefe. Quizás hay quienes se aprovechan de su posición para querer también Imponer un- sumar a los demás. Bueno, ¿qué te pareció tal cosa? Buscan, incluso tú no estás... Validación, de alguna manera Sí, que tú también. no estás interesado en quizás en tocar el tema, pero buscan quizás su aprobación y tratar de mantener una matriz que sea única y fija y que si no entras allí, entonces quizás buscan de rechazarte o en el entorno Entra marcarte, conflicto, etiquetarte. etiquetarte, está en Exacto. conflicto. Esto va a ocurrir a lo largo de estos días. ¿Cómo manejarlo? Esto va a ocurrir y que hay que evitar mantenerse en comunicación con ellos. O sea, de alguna manera, o sea, evidentemente si tú trabajas en un área donde tu jefe tiene un pensamiento diferente, Ujú. es complejo. Es complejo, no es tan fácil ya decirle, ponerte en discusión con tu jefe. Pero se le puede decir de repente, no es un tema del que quisiera hablar en este momento. Mi me quiero actividad remitir a lo laboral no tiene laboral. nada que ver con esto. Por ejemplo. Exactamente. Vamos netamente a lo que compete. Exactamente, es como una consulta que de alguna forma a veces hay pacientes que terminan hablando de un elemento político. Y tú dices, no, ya va, venimos fue a hablar sobre este tema. Es como un detente, es Claro. como un alto. Saber que esa información me está afectando a mí, me moviliza, me dan ganas de llorar, no comparto esa emocionalidad, ese odio, esa rabia, y hasta cierto punto, o de simplemente escucharlo y no prestar atención, de alguna manera, no sé que no es fácil, no es tan fácil porque eso es el tiqui-tiqui, Goteo. el goteo ahí. Y es como la familia, cuando existe este tipo de familia donde
existe este tipo de Diversidad. divergencias emocionales y de pensamiento, es no tocar el tema. Hacer otras cosas, hablar de otro tema, jugar otros elementos para poder tener armonía, evitar el tipo de noticias en un programa específico. ¿Por qué? Porque va a generar una opinión totalmente diferente y va a haber discusiones. No, es que es sencillo, mira, si nosotros vamos a, como usted decía, una reunión familiar del cumpleaños de una prima, un hermano, ¿qué? O sea, vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas horas podemos pasar allí en el trabajo? O sea, vamos a concentrarnos en cada quien. Si tenemos un punto de acuerdo y se siente la confianza, vamos a hablarlo. Pero si sabes que va a generar un conflicto, una diferencia, algo que puede marcarlo, es mejor entonces poner una pausa. Mira, yo te respeto porque tenemos esta relación laboral, pero te agradezco que este tema no lo abordes Evitar acá y respeto tu pensamiento o respeta el mío o simplemente vamos a mantener esa distancia. Evitar el contacto. Muy bien. Evitar el contacto, que es importante. Limitarlo lo más que pueda. Yo estaba revisando como algunos portales, ¿no? Relacionados con el tema de la psicología y bueno, nuestras realidades, porque no es un secreto para nadie que hemos estado sometidos a una serie. Además hay que entender esto que sucedió fue una acción de una agresión psicológica de forma sistemática que se estaba dando ya en nuestro país con una serie de informaciones también. Estructurada Y y con un elaborada. asedio, o sea, con una amenaza que tenías allí latente, que hizo además pensar a algunas personas que la época de Navidad no fue tal, porque no había esa emocionalidad, porque tienes esa incertidumbre de que algo pudiese pasar, ¿no? Esa alerta. Yo estaba buscando como en algunos portales alguna información de tipo psicológico y, por ejemplo, hay un estudio que hizo la Universidad Católica Andrés Bello, donde señalaba desarrollado por 2 años consecutivos, particularmente. Esta encuesta evalúa incluso la salud mental de la población venezolana y según esta encuesta, el 9.5 o 9.65% de los venezolanos ha buscado apoyo psicológico o psiquiátrico, ¿no? Bueno, ya sea en entes públicos o privados. Esto pudiese incrementar Sí. debido a esto que estamos viendo y a normalizar eso, ¿no? Entender además que a veces hay cosas que no podemos controlar y que ahí es donde necesitamos esta ayuda profesional. Exactamente. Eso, como dije al principio, no es que tengamos un problema psiquiátrico como tal, pero necesitamos consulta, necesitamos exteriorizar emocional. O sea, así como vamos al odontólogo, la femenina van al ginecólogo, tenemos que ir a Como la recibir higiene, terapia, ¿no? También como higiene mental. Hay algo que tengo que preguntarte, Néctali, porque lo viví en carne propia en algún momento específico, no relacionado con pero es algo como que está allí y ante este tipo de situaciones es algo que se pudiese presentar. Hay ataques de ansiedad que son estrictamente físicos, que te llevan a sentirte muy mal, ¿no? ¿Cómo identificar? Porque este tipo de eventos suelen ser al principio justamente de eso, ¿no? De un proceso que puede alterarse con el pasar del tiempo. ¿Cómo identificar cuando estamos próximos a vivir un ataque de ansiedad? Cuando estamos próximos a ver que incluso alguien de nuestro seno familiar, de nuestro entorno, está a punto de vivir un proceso pues, de ansiedad o un Bueno. ataque particularmente de estos que son evidentes, que son muy fuertes. Puede doler la cabeza, sudoración profunda, tiende a tener una sensación inminente en el estómago como que algo malo va a pasar. Ok, como un susto. Un susto. Falta Permanente. de oxigenación en el Sí, cerebro. por supuesto, te da disnea, sudoración. ¿Y de qué las podemos manos, hacer en temblor. este caso? Bueno, en este caso importante es aislar a la persona un momento, darle agua, a tratar de hacer ejercicio de respiración, calmarla. Ok. Porque a veces queremos todo el mundo ahí arriba de la persona. Entonces, No como se siente calmarla, cómodo. tranquilizarla y que la otra persona sienta el calor del otro individuo y pueda abrazarla, tranquila, no te preocupes, vamos a seguir, cálmate. Y de alguna manera es como ese apoyo emocional psicológico. Eso se llama una restricción psicológica que el individuo puede estar experimentando en ese momento, pero incluso hasta se puede disociar. Claro. Mira, doctor, le preguntaba también, y ya nos queda muy poco tiempo, pero este tema de la automedicación en este momento es fundamental porque quizás hay personas, fue reiterativo con el tema del sueño, entonces hay personas que quizás puedan automedicarse. No, mira, yo me tomé tal cosa, tómate Para tú dormir. también, sí, para dormir. Bueno. O si tienes esto, haz aquello. Entonces es muy delicado esto también, ¿no? Esa es la pregunta que me hacías anteriormente. Sí, es verdad, la automedicación es bastante compleja. Claro. Es decir, como psiquiatra, como médico, no lo recomiendo. La automedicación, sobre buscar todo, ayuda. a veces mandan benzodiazepina, ¿verdad? Que crea adicciones. Entonces hay personas que después crean adictas a este tipo de medicamentos y después, si no lo toman, no pueden dormir. ¿Qué es lo que aconsejo? Que sea el médico, un psiquiatra tratante, que le indique este tipo de tratamiento. Existen muchas alternativas neurocognitivas, existen múltiples terapias que puede hacer el individuo para conciliar el sueño y tener una vida estable y un equilibrio emocional.
Lo farmacológico es lo último. Claro. Muy bien. Y tiene que estar obviamente Y tiene acompañado que de un estar profesional. bien indicado por un médico. Y no es que a mí me funciona un medicamento X y Tómalo, con eso tómalo. vayan a tomar y entonces la persona no sabe si le afecta la tensión arterial, la Claro, si tiene diabetes, efectos secundarios. además. sus efectos secundarios. Bueno, Néctali Tovar, psiquiatra, muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones. No solo bueno, a nosotros, sino a quienes nos Toda están viendo, Venezuela. porque ese era el fin último, además de este espacio también. Gracias a través de la pantalla ustedes. venezolana de Gracias a Gracias a ustedes. usted, doctor. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Vamos a estar acá para llevarle siempre los temas que son tendencias, las recomendaciones. Estaremos muy atentos a todas las informaciones y muy atentos a la señal de venezolana de televisión. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.